se relacionó con Emilio Vázquez Gómez y apoyó económicamente el periodo de la Regeneración Mexicana. Madero, lector asiduo de León Tolstoy, quien lo inspirara para que un hacendado, como él, se interesara por los pobres. En París, Madero conoció las lecturas de Kardec y se convirtió en un espiritista. Con esa tendencia a comunicarse con los muertos, Madero escribe con el seudónimo de Vima y habló con un hermano suyo que había fallecido siendo niño. El poder de hablar con el más allá. Y tales fueron los poderes espiritistas que Madero llega a escribir aquel libro de la sucesión presidencial. Pero se consideró definitiva la versión en 1909. El contenido de ese libro cambió el destino de México y se convirtió en la bandera de los antirreeleccionistas, complementada con el Plan de San Luis, el cual convocaba a la insurrección armada el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Los triunfos que obtuvieron sus seguidores revolucionarios provocaron la renuncia del general Porfirio Díaz, presentada a la Cámara de Diputados el 25 de mayo de 1911. El día 7 de junio, Madero es aclamado por la multitud a su arribo a la Ciudad de México. Y Francisco Ignacio Madero tomó posesión como presidente de la República el 6 de noviembre de 1911. El triunfo se lo dio el 98% de los votantes. Madero era chaparrito, de apariencia insignificante, cuerpo enclenque y muy llorón. También soñador, místico, se comunicaba con los muertos. Austero, vegetariano, espiritista, predicador y homeópata. Y desde muy joven, Madero consideró que su misión sería la de redentor de la patria mexicana. Y la tabla Ouija le predijo que sería presidente de México. De ahí que se fuera por todos los pueblos, organizando clubs antirreeleccionistas y escribiendo panfletos para explicar, convencer y defender su frase: sufragio efectivo y no reelección. La popularidad de Madero fue muy grande. Y el pueblo mexicano siguió a su líder, así como las clases medias. 6 de noviembre de 1911, Madero ascendió a la presidencia de la República con José María Pino Suárez, en calidad de vicepresidente. Los meses del interinato le acarrearon muchas dificultades a ese jefe de la revolución.
Los hombres de armas que querían tierras como Zapata ya no lo apoyaban. Otros de armas, como Pascual Orozco, buscaban su propia oportunidad. Los protagonistas de la Revolución Mexicana, que culminó en Ciudad Juárez, como siempre en México, ya no estaban unidos y rajaban el uno del otro. Y Bernardo Reyes, quien finalmente no se entendió con Madero, buscaba la oportunidad para buscar lo que según él le correspondía. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, se sentía heredero natural del viejo dictador. Es verdaderamente indignante y vergonzante, diría yo hasta denigrante. La prensa y el teatro de revista se ensañaban con las sátiras al nuevo gobernante de México. La revolución, iniciada el 20 de noviembre de 1910, solo implicó la renovación del poder ejecutivo. Y Madero ascendió al gobierno acompañado del Congreso número 25 y de la Suprema Corte de Justicia Porfiriana. El cambio legislativo no vendría hasta 1912, y esto hacía que el nuevo presidente se encontrara con una oposición virtual desde los órganos colaterales del poder. En el gabinete inicial de Madero se advierte la presencia de sus familiares. ¡Hay que repartir bien el queso! Ernesto Madero y Rafael Hernández al frente de las secretarías de Hacienda y Fomento. A ellos se les agregó otro primo del presidente Madero, el general José González Salas, en la Secretaría de Guerra y Marina. La obra del gobierno de Madero fue muy precaria, debido a la constante oposición a la que tuvo que hacer frente, tanto por la vía institucional como por las armas. Madero tenía que sofocar las constantes rebeliones que se produjeron en todo México. Madero empleó los recursos que disponía en armar al ejército federal y también a los rurales para combatir a los rebeldes mayores y también a los menores que alteraban la paz social. En Oaxaca surgieron rebeliones acaudilladas por caciques locales, como la rebelión de la Sierra de Ixtlán y el movimiento separatista tehuano. La prensa capitalina anunciaba que Juchitán ardía en llamas. Apareció un periódico de caricaturas llamado El Zarape de Madero, y este título se inspiró en la esposa del presidente llamada Sara Pérez. Recordamos aquel dibujo muy popular del presidente Madero, en donde aparecía ataviado con sombrero de paja, un zarape de Saltillo y una botella de la casa vinícola a la que pertenecía su rica familia. Hablamos de los famosos vinos Madero, la familia Madero. La esposa de Madero, Sara Pérez, era hija de un rico hacendado. Y Sara Pérez nació en San Juan del Río, Querétaro, en 1870. Sara Pérez, hija del hacendado Macario Pérez y de su esposa Felipa Romero. Pasó los primeros años de su infancia en Arroyo Zarco,
donde recibió clases particulares. Al principiar el año de 1893, Sara fue enviada a un colegio aristocrático, allá conocido como Notre Dame, en San Francisco, California, donde conoció a Mercedes y Magdalena Madero. Sarita y las hermanas de Madero pasaron las vacaciones juntas, primero en Arroyo Zarco, luego en San Pedro de las Colonias, Coahuila, y estuvieron también por Mazatlán y Durango. A Madero se la presentaron precisamente sus hermanas. El noviazgo se dio mientras se enfermaba la mamá de Francisco y Madero. Se casaron en 1903, con una gran fiesta en el Hotel de la Reforma. Madero quiso mucho a Sarita, su inseparable y amantísima compañera. Ambos se dedicaron en cuerpo y alma a promover el cambio político. Sarita no era ama de casa. Abandonó la cocina y los trapeadores para salir a la calle en busca de los derechos mexicanos. Sarita estaba siempre a un lado de Madero, pero callada, no hablaba. Sarita organizaba actos proselitistas e hizo crecer la imagen del marido. Sarita no estaba interesada en fiestas ni en modas. Tan solo le gustaba pasear del brazo de su amado por la Ciudad de México. Sarita trataba de ser elegante, con sus abrigos de pieles e imponentes sombreros ridículos, pues era muy chaparrita. Vamos a un intermedio. Regresamos. En Radio 13, El Intento.